Hola, yo soy Pamela Ruz y hoy en Vida Saludable tenemos la segunda parte de nuestro recorrido por Europa a través de sus sabores. Hola, yo soy Adrián y les tenemos cocinado un programa sobre dos tradiciones culinarias muy representativas del continente europeo. La cocina de estos dos países está cubierta de mucha historia. Estamos hablando de Francia y Alemania. Hablaremos de algunos de los platillos saludables más populares de estos países y de sus valores nutricionales. Además, haremos una breve escala en Bulgaria para aprender a preparar la ensalada shopska. Prepara tu mente, paladar y sentidos para hacer este delicioso viaje gastronómico. Estoy seguro que te gustarán las recetas que aquí compartiremos. Son muy fáciles de hacer, pero sobre todo saludables y nutritivas. Recuerda, en Vida Saludable activamos juntos tu mejor versión. Comenzamos. ¡Hola! Bienvenidos a Francia, país ubicado en el occidente de Europa. El país del romance y la música de acordeón, con la Torre Eiffel al fondo. Cuna de importantes movimientos como la Revolución Francesa. La dieta de los franceses está conformada principalmente por cereales, frutas, verduras y proteínas animales y pastas. Aunque en Francia no hay tantas personas con obesidad como en México, sí las hay con sobrepeso. Sin embargo, hay que decir que los hábitos alimenticios de los franceses han cambiado en las últimas décadas. Aumentaron el consumo de frutas y verduras y disminuyeron considerablemente el consumo de azúcar. Entre las frutas de su dieta predominan los cítricos y los frutos rojos de la región. Quizás te sorprenda saber que Francia no es conocido por ser un gran productor de frutas y verduras. No es fácil para Europa tener, por ejemplo, plátanos o aguacates todo el año. En primer lugar, porque su clima es muy distinto al nuestro y sus fríos inviernos condicionan mucho sus cultivos. En segundo lugar, por el alto costo ambiental y económico que implica importar frutas consideradas exóticas en aquellas regiones del mundo. Por ello, podemos sentirnos afortunados de tener la enorme variedad de frutas que se dan en nuestro país. Pero volvamos a Francia. ¿Te suena el nombre de ratatouille? Quizás sea el platillo más famoso y nutritivo de Francia. Se trata de un guisado que tiene su origen en la región de la Provenza, al sur de Francia. Su nombre quiere decir verduras revueltas. Surgió cuando los campesinos de Francia usaban las verduras que cosechaban poco antes de que éstas comenzaran a pudrirse, para no desperdiciar comida. Es un platillo que además de contar con un alto valor nutritivo, es delicioso y por los condimentos que lleva es muy aromático. 100 gramos de ratatouille contienen aproximadamente 40 calorías y puede ser la guarnición perfecta de nuestras proteínas. Hablemos ahora de las crepas. Son similares a un hot cake, pero bastante más delgadas. A pesar de lo rico, es un platillo que suele ser alto en carbohidratos y en azúcar, particularmente porque su versión de postre suele acompañarse con ingredientes muy dulces. Sin embargo, hay que decir que casi todo platillo es adaptable a una versión más saludable. Por ejemplo, las crepas pueden hacerse con harina integral y pueden ser un plato salado relleno de champiñones. Si bien los franceses consumen platillos considerados altos en carbohidratos, grasas y azúcares, no presentan altos grados de obesidad. Esto puede deberse a que acostumbran comer en porciones pequeñas y también a que tienen el hábito de caminar. En una encuesta nacional francesa, descubrieron que en las últimas décadas los adolescentes franceses han disminuido su consumo de carnes y aves. Sin embargo, su consumo de frutas y verduras se mantuvo similar al de las porciones de 1999. ¿En qué platillo, ingrediente o postre piensas cuando escuchas cocina francesa? Yo pienso en las baguettes, las crepas, la champaña, el vino, el queso y el chocolate. Pato a la naranja, ya que es un platillo típico de esa región y forma parte de su gastronomía. ¿Te gustaría probar sabores nuevos de otros lugares del mundo? ¿De qué lugares? Canadá, España, Italia e India. Me gustaría probar comida rusa, italiana, india o indonesia o algo así. Estamos con la doctora Mónica Ancira Moreno, coordinadora de la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana de México, a quien agradecemos toda su colaboración. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mónica, ¿cuáles son las principales características de la cocina francesa?
Pues es una cocina muy variada, tanto en platos como en alimentos. De hecho, es considerada pues patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Entonces, realmente su riqueza trasciende hacia la cantidad de platillos, preparaciones, condimentos que incluye. Digamos que se distingue muchísimo, bueno, y es conocimiento de todos por, pues digamos que los quesos, el pan, la variedad de frutas, de verduras, de panadería, ¿no? O sea, incluso de postres, entonces realmente es muy variada en eso radica su riqueza. Mónica, ¿de qué manera se ve afectada la nutrición europea por el tipo de inviernos que tienen? Y en el caso de México, ¿nuestra dieta también se ve afectada por las estaciones y de qué forma? Pues digamos que en términos geográficos, nuestro país, pues digamos que se beneficia mucho más, ya que pues tenemos disponibles una amplia variedad de alimentos, ¿no? Que claramente, pues digamos que cambian de acuerdo a la temporada, pero la disponibilidad y la accesibilidad que tenemos a esta variedad, pues es alta y amplia. En Europa no es diferente, pero digamos que el punto crítico de ellos no es tanto la zona geográfica, porque no muchas frutas y verduras se dan en esas zonas, sino más bien ya la estructura económica y de transporte y distribución con la que cuenta, ¿no? Pues que hace pues que accedan a una amplia variedad también de frutas, verduras y de muchos alimentos que pues ahora hace posible la globalización y una importación. Mónica, ¿qué papel juega el sol, la exposición al sol en nuestra nutrición? ¿Y cuáles son las verduras y frutas más usadas en la cocina francesa y por qué? Contestando a la primera pregunta, el sol juega un papel crucial, hace que podamos, pues digamos que tener o sintetizar la vitamina D activa, ¿no? Que finalmente está relacionada con la salud de nuestros huesos, de nuestra visión e incluso, bueno, con muchos procesos internos y biológicos. El 90% de la vitamina D se obtiene a través del sol o de la exposición solar y solamente un 10% a través de los alimentos. En específico, los que más proveen de vitamina D, pues son el huevo y la leche, ¿no? Pero pues sí juega un papel crucial. De hecho, bueno, en aquellos países, sobre todo los europeos que están muy situados al norte, pues suele haber incluso como una mayor deficiencia, aunque pues en todo el mundo se ha identificado que los niveles de vitamina D en sangre son bajos, ¿no? Más de lo que desearíamos o deberíamos tener. Y con respecto a la segunda pregunta, que era enfocado a los alimentos en Francia, específicamente, pues digamos que, como te comentaba previamente, pues se distingue por platillos que se preparan con una amplia variedad de frutas, de verduras. Dentro de los más reconocidos, seguramente a todos nos viene a la mente el ratatouille, ¿no? Que finalmente se prepara con berenjena, con jitomate. Entonces, los franceses tratan de tener dentro de su menú diario una cantidad sustanciosa de verduras, puede ser en ensaladas, en algún tipo de estofado, que hace pues que tengan un consumo habitual de este tipo de alimentos. Mónica, ¿es común el consumo de comida procesada en Francia o tienen un arraigo muy fuerte por los alimentos naturales? En Francia específicamente, pues sí optan por alimentos, pues digamos que por el consumo de alimentos procesados. No obstante, pues digamos que también se centra su consumo en, por ejemplo, quesos, en ciertos productos que vienen tal vez en conservas. Yo creo que más bien o sea, su comida y sus características culinarias radican en la variedad de ingredientes que ocupan, ¿no? O sea, sí consumen, pero también optan por alimentos pues de buena calidad. ¿Qué lecciones de hábitos saludables podemos aprender de Francia y de su cocina? Realmente se respetan muchísimo los tiempos de comida y las raciones que se consumen, ¿no? Tratan de incluir, por ejemplo, varios platillos,
por ejemplo, en este caso una entrada, un plato principal, siempre casi acompañado de algún vegetal, de algún tipo de carne. Como tercer tiempo, usualmente algún tipo de queso, ¿no? Por ejemplo, Roquefort, Camembert, los que usualmente conocemos como franceses. Y bueno, ya en edades mucho más adultas, pues sí, cierta cantidad, a lo mejor de vino y un postre. Creo que en México deberíamos, pues digamos que adaptar este tipo de programas que existen en países como Francia. Podríamos recuperar esa parte, ¿no? Actualmente ya contamos con el acceso a muchos ingredientes que se consumen en Francia. Podríamos preparar ciertos platillos, pero sobre todo empezar esa concientización sobre la salud y nutrición desde, pues, la niñez o etapas muy tempranas de la vida. Claro. Perfecto, Mónica. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. El índice glucémico es un método para medir la forma en la que un alimento eleva el azúcar en nuestra sangre. Este índice es importante tomarlo en cuenta porque las dietas con índices glucémicos altos están asociadas con una mayor mortalidad y una mayor probabilidad de padecer enfermedades del corazón. Uno de los principales determinantes del índice glucémico es la cantidad de fibra en los alimentos que consumimos. Por ejemplo, si tú te comes 20 gramos de azúcar en una manzana y los comparas con 20 gramos de azúcar pero en jugo de manzana, el índice glucémico en el jugo de manzana es más alto. ¿Por qué? Porque no hay fibra para disminuir la velocidad con la que esos mismos 20 gramos de manzana se absorben en nuestro intestino. Es mucho mejor comerse 2 naranjas en gajos que media taza de jugo de naranja. ¿Ves cómo funciona? Cualquier fruta en su versión con fibra va a ser más saludable que el jugo de esa misma fruta. Lo mismo podemos decir de los panes. Una rebanada de pan integral con mucha fibra y 15 gramos de carbohidratos hará que esos 15 gramos se absorban poco a poco, mientras que una rebanada de pan blanco y con menos fibra hará que nuestra glucosa suba mucho más rápido. Por lo tanto, es mejor consumir alimentos ricos en fibra, además de disminuir el consumo de los alimentos que son altos en azúcares. Creo que eliminaré los jugos de mi dieta y consumiré mejor las frutas completas. Vayamos ahora al país de los imponentes castillos, esos que nos remiten a los clásicos cuentos infantiles. Es una tierra de grandes filósofos, escritores y músicos. Hablamos por supuesto de Alemania. En términos climatológicos, Alemania es un país frío, de montañas y bosques, y debido a eso, la mayoría de las frutas y verduras que consumen tienen que importarse de otros países con regiones mucho más cálidas. Esto es una gran diferencia con México, donde tenemos la ventaja de que muchos de estos alimentos se dan en nuestra tierra, lo que los hace fácilmente accesibles. Algo para tomar en cuenta y valorar cuando hablemos de vida saludable. Regresando a Alemania, la base de su cocina se compone de papas, zanahorias, carne de cerdo, pollo y, sobre todo, los embutidos, es decir, salchichas y ciertas carnes encurtidas. Debes saber que los alemanes tienen una verdura que es considerada como la estrella del rock de los platillos alemanes. Pamela se refiere a la col, también conocida como repollo en algunas zonas de México. La cocinan mucho en ensaladas, pero su preparación más común es como un encurtido. Es decir, ponen la col en una solución de vinagre y sal a marinar, lo que hace que se fermente. Esto, además de que otorga a los alimentos un sabor especialmente ácido, ayuda a conservar dichos alimentos por más tiempo. La col es una fuente de altas concentraciones de vitamina C, fibra y potasio. Es muy común en Alemania encontrarte con platillos hechos a base de salchicha y col fermentada. En los supermercados puedes encontrar kits de salchichas con col para calentar en casa. Y es de las cosas más comunes en la comida callejera. Quizá te interese saber que la tradición de fermentar la col y otros alimentos proviene de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces la comida escaseaba y la gente tuvo que aprender a cocinar alimentos baratos y lograr que duraran más tiempo sin echarse a perder, pues eran tiempos difíciles. Aunque a nuestros amigos alemanes les encanten las salchichas, tienes que saber que es un producto complejo, como lo son todos los embutidos. De acuerdo con estudios de la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, han encontrado una relación entre el consumo de salchichas y alimentos ultraprocesados con la obesidad y el cáncer. Es recomendable entonces que el consumo de salchichas y alimentos ultraprocesados se reduzca al mínimo en nuestra dieta. Pero te preguntarás cómo un producto complicado para la salud puede ser de los más representativos de Alemania.
Bueno, que sea el más típico no quiere decir que todo el tiempo estén comiendo salchicha con repollo. Aquí no comemos diario pozole, quesadillas y chilaquiles, ¿verdad? ¿Verdad? Obvio no, y la mejor forma de no comer siempre lo mismo, por más que nos guste, es ampliando nuestro menú y nuestras recetas. Yo creo que esa es mi forma favorita de planear mi alimentación. Elegir ingredientes que de antemano sé que son saludables, los preparo de una forma saludable y tomo ideas de aquí y allá para experimentar un poco. Sí, descubrir sabores nuevos es como descubrir pequeños continentes. Las cocinas del mundo, como veremos en la siguiente cápsula, no se crearon de forma rígida. En realidad, se forjaron de influencias de otros sitios, de fusiones entre la tradición y lo nuevo, de experimentos. A principios del nuevo milenio, la Universidad de Pensilvania realizó un estudio para saber por qué, si los franceses comían más grasas que los estadounidenses, tenían menos obesidad y tasas bajas de enfermedades cardíacas. Ello a pesar de estar expuestos a factores adversos como hipertensión, falta de ejercicio y adicciones a la nicotina. Al estudiar detenidamente, se dieron cuenta que la respuesta estaba en las porciones de comida. Evaluaron restaurantes y establecimientos de comida rápida. El estudio demostró que el tamaño medio de las porciones en todos los establecimientos de París era de 277 gramos en comparación con una media en Filadelfia de 346 gramos. Por lo visto, las porciones parisinas resultaron ser 25% menores. En cuanto a los restaurantes, se encontró que las porciones en Estados Unidos eran 72% más abundantes que las de París. En la cultura francesa es común la actividad física y la siembra de hortalizas familiares. Las casas suelen cultivar frutas y verduras para consumo personal, lo que da como resultado una cosecha de alimentos frescos no procesados ricos en nutrientes. No obstante, las conclusiones de la paradoja francesa continúan en revisión y bajo el escrutinio científico, por lo que el debate no ha concluido. Esto deja claro que la obesidad y las enfermedades cardiovasculares son fenómenos mucho más complejos de lo que imaginamos. No basta con comer más de un tipo de alimentos para engordar o enfermarse. En otras palabras, cuidar de tu salud implica mucho más que aumentar o disminuir tu consumo de algunos alimentos. Es todo un estilo de vida. Estamos de regreso con la nutrióloga Mónica Ancira. Mónica, ¿qué platillos son los más representativos de la dieta alemana? Yo creo que todos identificamos la salchicha alemana, ¿no? Realmente son los embutidos. Hay platillos que, por ejemplo, son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, el escalope, que puede ser de ternera o puede ser de carne de res, o el asado. Realmente, digamos que su consumo de carne o la inclusión de carne dentro de sus platillos, pues es alta. Y bueno, también hay una amplia variedad de quesos que se consumen, quesos que generalmente pues son curados y pues bastante fuertes, ¿no? Pero pues digamos que los embutidos sí forman parte de su dieta diaria. El consumo de frutas, de verduras es un poco más limitado, no obstante sí la incluyen dentro de su dieta, pero pues bueno, sí es característico, ¿no? El que incluyan este tipo de alimentos. Mónica, tanto Francia y Alemania parecen ser países famosos por su panadería, pero nosotros conocemos que los panes son altos en carbohidratos, refinados y azúcares. ¿En la cocina europea existe una forma tradicional y saludable de hacer pan? Realmente en Europa y bueno, en muchos países como Francia, como España, e incluso Alemania, el pan que se consume sobre todo es reposado, ¿no? Y en su preparación, pues efectivamente la cantidad de azúcar que pudiera añadirse es mínima o es nula, a diferencia del pan que se consume aquí en México, ¿no? Que suele optar, pues digamos que en su preparación por incluirse harinas, pues digamos que muy refinadas. Entonces, podría radicar esa diferencia, por ejemplo, en países europeos donde suelen utilizarse harinas más integrales, e incluso no necesariamente usan solo las de trigo, podrían estar implementando el uso de otros cereales como el centeno, ¿no? Claro. Y sobre todo de granos enteros. Entonces,
pues si pudiera, pues digamos que existir esa diferencia. Perfecto, Mónica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por toda la información que nos compartes, que es valiosísima para este programa y para que los jóvenes que nos están viendo sepan un poquito más cómo nutrir su cuerpo. Muchísimas gracias, Mónica. No, gracias a ustedes por la invitación y espero que la información haya sido de utilidad y bueno, les mando saludos. Prometimos una breve escala en Bulgaria para enseñarles a hacer la ensalada más típica de este país. De hecho, es popular en otros países de Europa del Este también. Es deliciosa, saludable y muy sencilla de hacer. Ensalada Shopska. Ingredientes para 4 personas. Tomate, pepino, cebollín, queso panela o feta, 100 gramos, un pimiento verde, aceite de oliva extra virgen, vinagre blanco o de manzana, pimienta negra molida, sal, perejil fresco. Lava las hortalizas. Corta los tomates en cubos pequeños. Ponlos en la ensaladera. Pela el pepino y córtalo en cubos sin semilla. Corta el pimiento. Quita semillas y filamentos. Corta el cebollín en rebanadas muy delgadas. Corta en cubos el queso panela. Pica el perejil. Agrega sal, un chorrito de vinagre y un poco de aceite de oliva. Mezcla muy bien en el recipiente. Deja enfriar en el refrigerador 30 minutos. Listo para servir. ¿Qué ingredientes de tu comunidad crees que puedan ser muy exóticos en otros lados? El chile, los chapulines, las hormigas y los gusanos de maguey, porque no es demasiado común. Creo que el picante sería muy rico, pues, le da un sabor diferente a la comida y como dicen, ¿no? Si no pica, no sabe rico. ¿Sabes cocinar algo? ¿Qué? Sí sé cocinar las papas al horno y la lasaña. Son unas comidas que la verdad se me hacen muy fáciles de cocinar. Sí, sé cocinar arroz, sopa y algunas salsas. Tinga, arroz, picadillo, también sé hacer crepas, chiles rellenos, tortas de papa, de atún y pues tortas de carne. Estamos de regreso. Espero que hayas disfrutado de este breve pero suculento paseo por algunas regiones de Europa. Por supuesto, sabemos que 2 programas no son suficientes para explorar toda la vasta e increíble gastronomía del viejo continente, pero fue una saludable probadita. Acercarse a la comida de países lejanos también es una forma de darle variedad a tu dieta, de integrar otros ingredientes y de experimentar con nuevos sabores. En México somos muy afortunados al contar con casi todas las variedades de frutas y verduras que circulan en el mundo, así que será mucho más fácil descubrir combinaciones de platillos con un alto valor nutritivo. ¿Qué te pareció el programa? Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y que te hayamos despertado el apetito del conocimiento, porque conocer otros sabores y formas de cocinar es también conocer la cultura de otros pueblos. En los siguientes programas sobre alimentos del mundo, viajaremos a China, Japón e Indonesia y habrá nuevas aventuras gastronómicas. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Hasta la próxima.